Buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de Silla Verde y la Fundación Malpensante que hemos titulado Viaje al Territorio del Agua, en una semana muy significativa para lo que, si me permiten, podemos considerar es el libro del año. Libro titulado Hijas del Agua, los autores Rubén Afanador y la artista Ana González. Un dúo que trabajó durante los últimos 3 años con mucho ahínco recorriendo el territorio colombiano para poder decir en una semana como esta de diciembre que el libro es una realidad y que el libro, lo he constatado hoy mismo, este jueves 3 de diciembre de 2020, llamando a varios libreros de Bogotá y otras ciudades y efectivamente el libro ya lo tienen, el libro está siendo preguntado. Ayer fue la presentación oficial de este volumen Hijas del Agua, que le rinde homenaje a las comunidades indígenas de Colombia, cuya cosmogonía particular y sentido natural, ancestral de protección de la naturaleza convierten no solamente su legado cultural, sino esa relación con el entorno en un llamado que en un año quizá como el de el que nos vemos abocados a vivir en medio de la pandemia, una conciencia ecológica quizás se está extendiendo con algo más de velocidad por el mundo. No lo sabemos, lo vamos a hablar con los invitados del día de hoy. Aquí en Viaje al Territorio del Agua está, por supuesto, Rubén Afanador. Muy buenas tardes, Rubén. Hola Rocío, buenas tardes. En Bogotá dicen que hay río, porque efectivamente lo hay, con el nombre propio de la ciudad homónimo, pero es un río que siempre lo sentimos lejos, Rubén. No es un río que convivamos de manera natural con él en la ciudad, apenas lo percibimos cuando salimos de ella. Naciste en Bucaramanga. ¿Cuál es la relación en Bucaramanga con el agua, con el líquido? Ahí cerca, ¿sí hay una percepción, una memoria de infancia en relación con el agua en tu origen natal? Sí, bastante. Yo diría que bastante presente porque para mí el río, bueno, creciendo en Bucaramanga siempre era como el símbolo de los paseos del domingo, los ríos cercanos a diferentes áreas de los ríos, al río Pescadero, diferentes ríos y lugares muy hermosos. O sea que siempre hay esta relación y también cerca de Bucaramanga si viajas en rumbo hacia Cúcuta pasas por el páramo y todo esto, entonces siempre esta idea de las nubes y el aguacero y este clima tan húmedo, mojado, frío, o sea que todo eso siempre ha sido como en mi niñez en Colombia era muy presente. Bueno, de hecho es que vivir en Colombia significa literalmente vivir cerca del agua, por eso nos hemos atrevido, a propósito del libro Hijas del Agua, pero a propósito de esa Colombia fenomenal en sus recursos hídricos, estamos hablando que ocupa en superficie hídrica, en unidad de superficie de agua en Colombia, está a la par prácticamente de Rusia, de Canadá, de Brasil. Un país que acumula lagunas, ríos, caudales de distintos tipos, por no hablar de los dos océanos que bañan las dos fronteras, la del norte y la del occidente. 50 ríos, 5 de ellos muy principales, Rubén, y de los 5 principales creo que sabes muy bien cómo funciona, cómo suenan y cómo se escuchan algunos de ellos, en particular el Amazonas. Fue muy impresionante la primera vez que sentiste el caudal del Amazonas, la amplitud de ese río que es el más largo del mundo. Sí, es realmente impresionante. Yo creo que cuando tienes esta experiencia por primera vez y aún, yo creo que en cada ocasión que estás en esta área y tienes esta presencia con el río Amazonas, nunca te deja de impresionar de una manera, es algo muy impresionante, ¿no? Yo antes de este proyecto, en, cuando yo regresé a Colombia por primera vez después de muchos años, en ese primer viaje yo fui a Leticia, que es cuando eso era muy diferente a como es ahora, pero recuerdo muy bien cómo me impresionó el río y el tiempo que pasé en el río um, al regresar para este proyecto.
la ciudad ya muy cambiada, ya como irreconocible, porque han pasado como 30 años, más o menos, desde que yo he ido la primera vez. Pero el río en sí, aún para mí, yo lo sentí aún más profundamente, el ser, de estar en todo el río y Los viajar ríos por todos hablan, esos. sí. ¿Cómo? Los ríos hablan, porque cuando en este momento, por ejemplo, en este bellísimo ejemplar de Los hijos del agua, se presenta esta mirada particular y enfática sobre el Amazonas. En ese momento estabas tomando una fotografía, seguramente el río no te estaba hablando, el río te hablaría antes o después. Y ese segundo viaje, ¿qué ha significado? El que tuvo lugar cuando pudiste tomar esta fotografía que se ha convertido en la portada justamente de Hijas del Agua, Rubén. Pues yo creo que, digamos, el río sí me estaba llamando mucho en esa imagen, porque cuando estábamos trabajando en este asentamiento, estábamos trabajando como dentro de la comunidad, ¿no? Pero yo todo el tiempo que estaba haciendo estas imágenes, yo continuaba viendo el río, ¿no? Y quería que el río quedara de alguna manera en las imágenes que estábamos creando dentro del asentamiento. Y siento que el río me era como un imán, ¿no? Y me acuerdo que le pedía a esta mujer increíble que está en la portada del libro que si podíamos ir a la orilla del río y bajamos hasta allá a la madera, o sea que era como muy, era como muy difícil no tener el río presente en estas imágenes cuando estábamos en semejante lugar, que el río es como el corazón de comunicación, de todo tipo de cosas para las comunidades. Hay algo muy evidente al pasar las páginas del libro, Rubén, a través de las fotografías que realizaste durante estos 3 años, las intervenciones también que desde las artes plásticas ha hecho Ana González, y es que ese río efectivamente, los ríos, los caudales estaban hablando, las palabras acaban hablando sobre los ríos y traen la memoria del agua. Seleccionaron un poema de Vito Puchana, el poeta guayú, que dice: crecemos como árboles en el interior de la huella de nuestros antepasados, vivimos como arañas en el tejido del rincón materno, amamos siempre a orillas de la sed. Una sed que no sé si han logrado calmar con toda la expectativa de este gran proyecto, que además que se fue construyendo paulatinamente, ¿no, Rubén? Porque había una Sí, sed probablemente desde el comienzo, desde el primer impacto de comunidad, pero fue muy paulatino su sí, construcción. sí. Creo que eso también fue como algo muy especial que nos dejaba reflexionar. Digamos, hacíamos un viaje y después habían como un mes o 2 meses de intermedio en los cuales yo podía editar las imágenes, estudiarlas, ir como pensando qué más faltaba o a dónde debíamos ir, como planearlo, ¿no? Tener este espacio fue algo muy, muy especial para poder ir armando poco a poco todo el contenido. Casi que un caudal estaba enlazando el siguiente y con cada caudal una comunidad, una cultura. Sí, Son 26, ¿no, Rubén? Finalmente, sí, 26 son los lugares más recónditos del país también. sí, fue muy interesante porque, digamos, queríamos fotografiar una comunidad y en el proceso de planificar el viaje, aparecían otras, ¿no? Y cuando ya hacíamos esa, era como que aparecían más y teníamos que estudiar cómo iba a poder ser el acceso, cómo logísticamente todas las cosas que tendríamos que tramitar para poder llegar. Ah, hicimos 26, pero yo siento que es algo, hay tantísimo más, ¿no? Y fue una exploración que en realidad, pues, yo siento que se puede continuar por mucho tiempo, pero en este caso nos concentramos en las
26 que consideramos las más especiales visualmente y en sus tradiciones y en sus costumbres, sus artesanías, todas estas cosas que nos atraen a nosotros tanto al trabajar con ellos, al visitarlos. Y casi de las 6 regiones en las que se divide normalmente la geografía colombiana, se estuvieron prácticamente en 4 de ellas, ¿no? 4 que, como bien mencionas, pues están también pobladas de otras etnias y me he dado cuenta, mucha gente está preguntando, ¿va a haber otro Hijos del Agua? No ha salido sino el primero y ya la pregunta es si va a haber el segundo, expectativa y sobre todo ese interés por seguir conociendo y reconociendo que en parte viene el libro a contribuir a esa memoria viva del país, ¿no? A verse en un espejo. Me gusta mucho del texto que escribe Wade Davis, Rubén, como prólogo de Hijas del Agua, cuando dice, cada obra de arte constituye una plegaria, eso casi parece un verso. Juntas Sí. despiertan los hilos místicos de la memoria que se remontan al amanecer de la creación, a un momento cósmico en que las mujeres y el agua, como una sola fuerza generadora, daban vida y fertilidad a un mundo caótico y desolado. Del mito surgieron el orden moral y la cortesía, las conductas apropiadas, lecciones de vida de los dioses. A propósito de este párrafo del texto de Wade Davis, Rubén, quería preguntarte si sentiste eso que menciona Wade Davis, llegar a estos territorios, a estos resguardos, la mayoría de ellos, ese orden moral, esa idea del orden moral, de la cortesía, de las conductas apropiadas, porque en verdad lo que hicieron fue adentrarse en epicentros culturales muy distantes, ¿no?, del mundo que transita en las grandes ciudades al que estamos habituados quienes no somos de origen étnico indígena. Sí, es algo muy impactante en realidad, porque digamos, son solo llegar a las comunidades y primero que todo el encuentro tan especial, solamente visual, ¿no? Digamos, ver el vestuario, lo que en parte es como un uniforme en la manera en que siempre se visten igualmente, pero con un estilo tan específico, tan especial, tan de tantos años. Solamente esa parte visual ya es otro lenguaje, ¿no? Y yo siempre sentía que nosotros, el equipo con el cual viajábamos, um, nos quedábamos como totalmente asombrados del estilo y la belleza de las comunidades, ¿no? Y cuando nos mirábamos a nosotros mismos nos sentíamos como tan fuera de moda en todo aspecto y era muy interesante, digamos, primero que todo para mí esto era supremamente impactante, ¿no? Porque al ver estos vestuarios tan bellos, tan naturales, tan especiales, ¿no? Y todo lo que va detrás del vestuario, ¿no? ¿Por qué es esto de esta manera? ¿Quién teje esto? ¿Qué significa si tienes esto puesto de esta manera? Todo eso, todo ese lenguaje que hay solamente en el vestuario, ese simbolismo, ¿no? Y entonces nos miramos a nosotros como estamos vestidos y qué, qué tenemos nosotros del lenguaje en eso, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Solamente por ahí empezaba todo para mí este tipo de experiencia que era como tan sagrada, ¿no? Porque era un encuentro muy, muy profundo de poder observar estas culturas tan increíbles y poder documentarlas para nuestro proyecto. Ujú. De hecho, en un encuentro en particular en Silvia, Cauca, con la comunidad Misak, la artesana, que además es líder de su comunidad, Jacinta Cuchillo, se manifiesta permanentemente y reivindica el uso de su indumentaria propia del pueblo Misak.
cuando muchas mujeres de su edad, que tiene 30 y tantos años, a veces prescinden de él, ¿no? Pero esa defensa de Jacinta Cuchillo en torno al vestuario, su identidad cultural, también coincide con una reflexión que, escrita, también está en las páginas del libro, cuando habla, el agua es el todo del todo, Rubén. Somos Piurec, hijos e hijas del agua, espíritu del aguacero y del páramo. Y es que allá, cuando cruza el río Piendamó, justamente el resguardo en Silvia Cauca, uno siente, sí, la fuerza de toda esa naturaleza y de toda esa identidad, de toda esa cosmovisión particular, ¿no? Del pueblo Misak, que a través de una mujer que es líder, se queda constancia de cómo a través de ella se verifica la transmisión de conocimiento, ¿no? De generación en generación. Es el agua, son las ovejas, es el vestuario. Sí. Y digamos, la palabra Misak significa hijos del agua. Uh-huh. No, simplemente eso no lo sabíamos, ¿no? Simplemente cuando, bueno, por ejemplo, todas estas cosas que se fueron juntando en el proyecto, cuando, cuando le pedimos a Jacinta Cuchillo si consideraría escribir el texto, y ella me pidió que le comunicara como de qué me gustaría que fuera el texto, qué cosas me llamaría la atención de las cuales hablara. Y yo recordaba cuando la habíamos visitado, las cosas que ella mencionó como parte de sus tradiciones, y me recuerdo que ella hablaba mucho del agua, y detrás de la casa de ella hay un río hermosísimo donde las ovejas de ella viven, y, y el significado de ese río es muy sagrado. No recuerdo el nombre del río, pero recordaba eso, entonces nos estábamos escribiendo por chat y le comenté que es sobre el agua primero que todo, ¿no? Y sobre sus ancestros también, sus padres y abuelos. Y fue cuando ella me dijo que el nombre de Misak significaba hijos del agua. Y que para mí fue como, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y ahí está este tipo de simbolismo que el agua mantiene en las diferentes comunidades que habitan en Colombia, que lo encuentras en las diferentes comunidades de maneras tan presentes y tan importantes en sus costumbres. El río Piendamó, muy caudaloso, Eso es. abundante, que pasa por... Buena memoria. Rubén, en algún momento en este proyecto tan tan inspirador en sí mismo, pero también tan misterioso, porque como bien explicas, ¿no? Casi que una comunidad te llevaba a otra y no necesariamente esto obedecía a un plan de viaje totalmente predeterminado, ¿sí? En paralelo, ¿alguno de ustedes llevó una bitácora sobre el agua? Una bitácora sobre los ríos en los que estaban, sobre este tipo de memorias, Rubén, de haberte encontrado una palabra en particular que te remitía al agua. Es decir, el título vino mucho después y esa reflexión sobre el agua, por tanto, justifica que no haya una bitácora precisa sobre el agua, o el título vino en un momento preciso como para que alguien estuviera haciendo recuento ya específico del tema del agua. El título, cuando decidimos hacer el proyecto, que en realidad empezó desde el primer viaje que hicimos, que no era un viaje planeado para documentar nada en específico, simplemente era un viaje. Pero yo diría que no, habíamos hecho como 2 viajes solamente, y el título apareció. Yo siempre siento que en un libro, simplemente a medida que avanzas en el proceso del libro, el título va a aparecer de una manera o de otra. Y simplemente un día hablando con Ana, ella me mencionó ese título, como que a ella le parecía que quizás el título debería tener un aspecto femenino en las palabras,
porque en realidad nuestra atracción en las visitas a las comunidades siempre comenzaba con las mujeres que representaban a la comunidad. Cuando Ana me mencionó el título, yo inmediatamente dije, de aquí no nos vamos a pasar. No, era en realidad el título para mí simboliza todo lo que vivimos y también la importancia de lo que representa para las comunidades y la manera en que las comunidades hablan sobre el agua. Es algo muy hermoso que sentimos que tenía que ser ese título. Uh-huh. O sea, que la bitácora en realidad se fue armando después simplemente porque todo convergía, ¿no? Hacia esa noción. Sí, en parte eso solamente iba confirmando más y más que el título que nos había llegado como muy temprano en el proyecto. Pero a medida que viajábamos, también veíamos el impacto del agua en las comunidades, ¿no? Si fuera desde un páramo a un río, al Amazonas, a los diferentes lugares que visitamos, la importancia del agua como una esencia en tantos niveles. Uh-huh. A propósito de Jacinta Cuchillo también cuenta, ¿no?, el episodio de la armonización, la necesidad de bañarse después de una noche de malos sueños, el contacto con el agua como algo purificador. Rubén, el libro tiene una estructura tan poco predecible que quizá creo que es parte de la sorpresa que le aguarda a los lectores y a quienes entiendan que el libro puede convertirse en un referente para verse uno reflejado también en ese otro espejo que es la Colombia indígena, pero sin necesidad de que todo esté contado, sino que también el libro plantea un viaje en sí mismo. Sí, pues todo esto comenzó desde el primer viaje que hicimos, esta idea de este tipo de secuencia visual, ¿no? Porque casi todos los viajes se originaron de Bogotá y viajas inmediatamente Yo cuando estoy volando sobre Colombia, yo no me quito de la ventana. A mí me parece algo increíble observar el territorio de Colombia, cómo va cambiando. Es que pasa tan rápido, ¿no? Que es muy impresionante. Entonces, visualmente iba cambiando de cierta manera y llegábamos a los lugares y era como viaje en el tiempo, esta experiencia tan maravillosa, que después de que regresábamos del viaje, visualmente todo se sentía como un diario interminable de imágenes. Y yo sentí que sería desde temprano en el proyecto que era importante que se sintiera eso cuando estuvieras mirando el libro, en la paginación del libro, para que se sintieran estas semejanzas que existen entre las comunidades, que me parece tan interesante para sentir, ¿no? Que en un país donde en realidad saliendo de Bogotá en hora y media, si vas por avión o helicóptero, estás en estos mundos tan diferentes y tan accesible en distancias, ¿no? No es como cuando estás en otros países o en otros continentes, que son distancias tan increíblemente. O sea, acá en hora y media puedes estar en lugares que se ven exactamente como han sido por miles y miles de años, intocados por el ser humano en parte, ¿no? Entonces, ese tipo era como importante poder tener este sentimiento a cambio de que si fueran como capítulos de cada etnia, ¿no? Sentí que era mejor que se sintiera de esta manera. Uh-huh. De alguna manera también ser veraces, ¿no?, con el propio espíritu que estás describiendo del viaje, digamos, una decisión editorial harto difícil de resolver, ¿no? No me parece tan evidente, sobre todo cuando somos tan racionales a veces, de ordenar las cosas de una manera con un método, ¿no? Y aquí lo que viene es un espíritu a impregnar las páginas de este libro. Sin embargo, como es tan poco predecible, también permite hacer clasificaciones caprichosas. Aquí en este capítulo de Territorio del Agua, Rubén, hemos seleccionado unas imágenes
que son fotografías que tienen una característica particular y es que no están intervenidas. Eso también forma parte del compendio del libro, el hecho de que no hubiera un corsé obligatorio que supusiera intervenir todas y cada una de las imágenes. ¿Cómo resolvieron que unas sí se intervenían y otras no? Bueno, creo que yo sentí que el libro tenía que tener ciertos como descansos, ¿no? Y que quizás los descansos podían venir de que en momentos no hubiera intervención y que también hubiesen momentos donde no había fotografía y también momentos donde tendríamos texto. Entonces, y también habían ciertas imágenes, por ejemplo, la que está ahí en la mitad, con los dibujos rupestres. Para mí era muy difícil pensar que esa imagen se interveniera, ¿no? Y Ana estaba totalmente de acuerdo conmigo en eso. No hay, es que ya tiene Claro. mucho que sería como por dónde empezar, ¿no? Entonces, y como había tantas imágenes que inmediatamente se sentía que se les podía hacer, ¿no? Así fuese una cosa que se fuera a abordar o un dibujo, o todos los diferentes tipos de intervención que Ana implementó, pero habían unas que entre ambos decidíamos inmediatamente que no, ni siquiera pensar en tratar eso. También estaba el tiempo, ¿no? La intervención de imágenes es algo que es supremamente complejo, porque es crear algo sobre la imagen que, y la reacción que eso causa y cómo se puede unir la imagen y la intervención. Y siento que, digamos, estas tres imágenes ah, eran imágenes que no necesitaban ninguna intervención. De hecho, Simplemente aparecían, ¿no? Se encontraban a que fuesen de esa manera, simplemente. de hecho, hay algo particular, Rubén, y es que la imagen, por ejemplo, de la derecha, ¿no? El cuerpo del hombre con esta pintura corporal, si es una pintura corporal incorporada durante el proceso mismo de la toma de la fotografía, pero que curiosamente se funde luego, y lo vamos a ver en otras imágenes, con la pintura corporal propia de las comunidades indígenas, esta no lo es necesariamente, y con la intervención ya plástica que se le hace a algunas fotografías, de manera que hay casi que tres capas de pintura corporal, una netamente ligada a lo indígena y lo ancestral, propiamente cultural de cada una de las etnias, otra que se da en la fotografía y otra que se da por intervención, ¿no? Casi Sí. eso acaba siendo como, digamos, una suerte como de capas superpuestas que toca que el ojo y quizá el interés y la Bien. curiosidad del lector adivinen qué es qué, ¿no? Pero también hay aún una más, porque es el tratamiento de la imagen fotográfica en principio, Claro. ¿no? Y la manera en que el color y el sentimiento de la imagen, de ese viaje que la imagen transporta en sí, el tratamiento que se le da a la imagen primero antes de que la imagen iba a Ana intervenido al siguiente punto, ¿no? Entonces creo que, y a eso tiene mucho que ver con esta idea del viaje, de los velos que se van abriendo a medida que vas llegando a estos lugares tan remotos y que a la vez estás como viajando en el tiempo. Entonces todo se unía de una manera que muy orgánicamente se iba encontrando por dónde ir. Ujú. Hay más imágenes relacionadas con estas fotografías sin intervención. Aquí vemos varias de ellas. Yo me imagino, Rubén, que de estas 190 fotografías publicadas, tal y como lo estás explicando en relación a qué se interviene y qué no, requirió literalmente 190 conversaciones, ¿no? Cada fotografía. Yo Bueno, creo que muchas más de 190. claro, no, hay que multiplicar, pero mínimo son Sí, 190 conversaciones, ¿no? sí, sí, sí. Conversaciones llenas de detalle. Este es el capítulo de las fotografías sin intervención. Tenemos también otros ejemplos más.
hemos visto a una anciana en la anterior. Aquí vemos, por ejemplo, también que quería hacer una pregunta relacionada con la edad, porque se percibe claramente en estas fotografías y en algún otro retrato de personas, mujeres muy mayores, Rubén, que además ha sido parte de tu especialidad, el entender el surco, la vida que pasa por la piel de las personas. ¿Qué sensación te deja una vez que observas ya el trabajo producido, publicado, impreso, los rostros que de alguna manera también se funden con las texturas propias del lugar donde son fotografiados? Es apenas una percepción, de pronto es tremendamente subjetiva y no tiene nada que ver con, no que fuera un propósito, pero que eventualmente, ¿qué sensación deja para ti ya con el ojo del fotógrafo reposado, el que ya no está postproduciendo, el sentir estos rostros cómo mimetizan muchas veces con los fondos? Se pierde la noción hasta de la condición de la edad. Sí, era como, en realidad yo siento que en estos lugares donde llegábamos sin hacer ningún tipo de scouting previo, era como llegar a encontrar dónde haríamos las imágenes, ¿no? Y eso para mí siempre era como, me preocupaba mucho porque estoy acostumbrado a que todo esto se analiza y se estudia visualmente antes. Entonces era como entendiendo que íbamos a tener muy poco tiempo, donde íbamos, era esta preocupación de dónde, yo sabía que iba a tener rostros y personas ideales para fotografiar. Esa parte no me preocupaba, pero era dónde los iba a situar dentro de los espacios donde llegábamos. Y simplemente era como algo que sucedía muy naturalmente, era como si era una maloca, si era parte de una pared tejida. Siempre en todas partes se, se encontraba algo inmediatamente y creo que como era como el hábitat de ellos y cosas que ellos construyen en sus saberes ancestrales, en sus técnicas, todo eso se unía de una manera muy especial que de ahí nace este resultado. No siempre, siempre buscando esta idea donde hubiese una luz natural, que no fuese una luz directa del sol, que fuese algo que se pudiera sentir como un retrato ah, inspirado por las imágenes antiguas de exploradores que a mí siempre me han inspirado esto y en parte que es una de las cosas que me atraía mucho a este proyecto, pensar que hoy en Colombia existen estas comunidades y llegas a estos lugares y puedes documentar a personas que simplemente están así y se visten de esta manera y tienen este estilo, digamos, en la imagen que tienes acá a la derecha Uh-huh. de este señor Kogi, ah, que tuviera esta textura del pelo. Y primero que todo, este pelo tan hermoso, ¿no? Y esta cara con esta belleza, este vestuario tan maravilloso, ¿no? Y detrás esta construcción de una de sus ah, malocas o lugares donde ellos viven, con estas grietas y esta textura. Todo esto es como, es increíble que, ¿no? Y la imagen se ve de cierta manera que trasciende cuando fue hecha, ¿no? Pero es algo que es muy reciente. Uh-huh. Se hizo el año pasado y es, no, esa parte era como un regalo encontrar estos lugares así, tan listos Mira, para fotografiarlos. claro, y has mencionado algo también muy relevante, y es que a 1 hora y media de avión, a nada, está la posibilidad de, por ejemplo, encontrarse con la comunidad Kogi, con la etnia Misak, con la India, el grupo Tucán Oriental, a 1 hora y media de avión. Es decir, si no Sí. queremos conocernos y reconocernos, simplemente porque no hemos tomado la decisión de pronto de viajar, ¿no? Porque ahí Sí, está. sí, yo creo que, digamos,
es tan cercano. El viaje en avión y después el carro, y después la parte de caminar, todos estos diferentes pasos antes de que llegas, pero aún lo haces en un día y puedes el mismo día hacer las imágenes y regresarte. Lo complejo para mí es poder obtener los permisos, el acceso, saber con qué ir, qué llevar, ah, todo lo que tienes que entender, ¿no? Todo ese proceso es un proceso que es bastante largo y que es muy importante en el proceso de poder visitar una comunidad y saber cómo vas a interactuar, ¿no? Ujú. También entender eso, los códigos propios, ¿no? Donde las autoridades... Muy, muy importantes, porque si no es algo que es como venir a mirar, ¿no? Y esa parte de eso no se trata, es entender todo el proceso, o sea que está la gran ventaja de que estamos muy cerca para llegar allí, pero también está toda esta otra parte que es realmente importante entender y estudiar y aprender para poder tener la experiencia en la manera más completa. Ujú. Por último, con relación al tema que mencionaba de la edad, Rubén, es que también el libro, al no tener, digamos, restricciones, que se nota mucho en el propio espíritu que han tenido para componerlo, desde el punto de vista editorial, es que la comunión o el crisol de edades que se da en el libro también remite a esa certeza de que estamos hablando del pasado, del presente y del futuro, que es lo que atestiguan básicamente las comunidades indígenas, ¿no? Cuando se Sí, interactúa, cuando se conversa, cuando se conoce, son muy conscientes del legado del tiempo, del paso del tiempo, pero en una dimensión muy desconocida para nosotros. Quiero invitar en este momento para el capítulo de mitos, leyendas y poesía del agua, porque no vamos a dejar de alejarnos del cauce del agua, a Hugo Jamioy, Rubén, porque si algo tiene también este libro de Hijas del Agua es un nivel de poesía que emana de las propias fotografías, del propio trabajo artístico, en ese sentido de construcción estética, el placer de los sentidos, de la tramitación de un pensamiento en un lenguaje propio, en este caso el de la fotografía, el de las técnicas que se aplicaron desde las artes plásticas. Eso lo hacen los poetas a la hora de expresarse. Y, cómo no, invitar a un poeta, escritor, artesano de la etnia indígena Kamsá colombiano, Hugo Jamioy. Muy buenas tardes, Hugo. Nahuastán, Rocío, Huastán, Rubén y Huastán a todos los que escuchan en este momento. Muchas gracias por la invitación y siento la frescura de las Hijas del Agua en este momento, con todo esas fotos que a uno lo adentran a todas esas culturas que pues, nos denotan la riqueza que tenemos en este país, ¿no? Que envidia con Rubén, que ha recorrido todos estos lugares y ha logrado sentir el espíritu y la calidez no solamente del territorio, sino de las personas que lo habitan. Pero sobre todo, Rubén me ha apuntado algo muy importante, que es la palabra, ¿no? La palabra es muy importante para poder finalmente adentrarse a esa concepción que cada cultura tiene. Y pues para mí es una alegría estar aquí en este momento compartiendo desde esa visión Kamsá. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Dice Hugo, y me sorprende, Rubén, que envidia que hayas recorrido tanto territorio, cuando Hugo, siendo sí. del Valle del Sibundoy en Putumayo, pero además con una familia hermosísima, creada con una mujer aruaca que es su esposa, 5 hijos. Hugo, por favor, si permanentemente seguimos recorriendo Colombia de la Sierra Nevada al Putumayo. Bueno, la fortuna de hacer ese recorrido. Y en ese recorrido, pues, la maravilla de poder encontrarnos, ¿no? Y refrescarnos en diferentes lugares, ¿no? Con el agüita, creo que es algo muy, muy valioso, muy importante.
sí, envidia porque pues hay lugares que nos muestran en las imágenes que son guardadores de mucha espiritualidad, y eso creo que es un regalo que pues, Rubén lo ha recibido, y producto de eso es este hermoso libro, ¿no? Rubén, quería compartirles esta imponente fotografía para que podamos conversar a propósito de ella. En el caso de Rubén, fue un descubrimiento, ¿no, Rubén? Un descubrimiento fruto del azar. No te oí bien la pregunta. La imagen que estamos viendo, impactante, esa forma de corazón en mitad del agua, ¿cómo lo descubrieron? Sí, eso fue algo supremamente increíble. Íbamos para el raudal del Jirijirimo a documentar a la etnia Pachacuari. Y primero que todo, el raudal era algo que nos producía muchísima anticipación verlo, porque habíamos leído tanto sobre el significado y lo inmenso y poderoso que es. Y íbamos en helicóptero, y antes de aterrizar en el asentamiento, el helicóptero empezó a girar alrededor del raudal, y yo estaba muy pendiente del raudal, solamente observando el raudal y lo estaba filmando. Y de repente como que miré hacia el otro lado y vi esta forma de corazón lleno de selva totalmente, con el reflejo del sol, del cielo. En ese momento era temprano en la mañana. Fue tan impresionante, ¿no? Y después escuchar de los Pachacuari, que ellos sienten que son el corazón del mundo, en sus tradiciones y todo lo que tienen ancestralmente. Y yo pensaba, no, esta pregunta me quedó de cómo yo siento que ellos nunca han visto este corazón, esta forma de corazón, y están en la orilla de él, ¿no? Están ahí en el lado izquierdo de la imagen del río. Entonces, eso fue un acto de la naturaleza y de la belleza del territorio que se descubre en Colombia, que es algo, no puedes creer que estás viendo algo así. Hugo, es recurrente digamos, en la recuperación de la oraliteratura, ¿no? De las comunidades, escuchar relacionado con distintos mitos, lo que el agua era la madre creadora, ¿no? Como transcribe también Wade Davis en relación con este elemento. Era la mente dentro de la naturaleza, la fuente de todas las posibilidades. La vida naciendo, el vacío y el pensamiento puro. Esa esencia, Hugo, que interactúas permanentemente como especialista en poesía, pero en la literatura indígena, en el Congreso de Lenguas Indígenas en Colombia anualmente, en los foros, en las reuniones de especialistas, es ese pensamiento de la madre creadora. ¿Es común a todas las etnias indígenas en Colombia? ¿Es algo unificador, esa noción del agua como madre creadora? Claro, digamos, cada pueblo indígena, desde su lengua materna, tiene una forma de cómo nombrarle, y dependiendo del estado que esté el agua, pues va a tener diferentes formas de nombre. Por ejemplo, para el caso mío, en el pueblo Canchá, cuando decimos Bejay en nuestra lengua, estamos refiriéndonos al agua en movimiento, ¿no? Bejay. Y entonces nos remite a todo ese espíritu que lleva el agua dentro de sí, en su permanente movimiento. Puede ser un arroyo, un hilo de agua, un río muy caudaloso. Todo eso hace referencia a Bejay. Y dependiendo de cada uno, pues estoy mirando que un hilo de agua desciende,
Entonces, ahí hay una significación que nos lleva a pensar que somos nosotros allí, y ese hilo de agua es Él en nosotros, ¿no? Estamos hablando de un yo particular. Pero si ese mismo, digamos, esa misma palabra la encuentro en un río más caudaloso que está en movimiento, Behai, se representa en un nosotros en Él, ¿no? Y el río en nosotros, ¿no? Entonces, mire cómo esa relación de la construcción de, digamos, las lenguas, justamente nacen de esa observación, de esa compenetración, y creo que de esa contemplación que dedicaron el tiempo nuestros abuelos para crear la lengua, para crear cada palabra, para referirse a cada momento, a cada lugar, a cada ser de la naturaleza. Entonces, cualquiera diría que Behai es una palabra genérica para todo, pero no, en cada contexto tiene un significado y nos lleva, nos adentra hacia él. Ahora, para referirnos, por ejemplo, al agua que nos servimos, ¿no? O que está en un recipiente, ya sea para tomarla, ya sea para un ritual, decimos bouillir, ¿no? Y bouillir hace referencia a, digamos, a esa compenetración ahí de uno como ser humano y el espíritu del agua hacia uno y uno hacia el agua mismo, porque, por ejemplo, en un ritual, ¿no? El taita o la mama tienen el agua en el mate, ¿no? En el recipiente, y le hace un rezo, le hace un canto para que se potencialice y pueda convertirse en algo sanador, ¿no? O pueda convertirse en algo, en ese ser protector hacia ti. Entonces, cuando uno está en un ritual de curación, el agua representa algo muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, así como nosotros tenemos dos términos para referirse al agua, ¿no? Behai, que es el agua en movimiento, y bouillir, que es el agua sobre algún recipiente. Bueno, y hay otra, por ejemplo, que es muy importante, Wahajonayok. Wahajonayok hace referencia a las lagunas, el lugar sagrado donde vive el agua grande, ¿no? Entonces, miren cómo desde la misma palabra, ¿no? Nuestros abuelos construyeron esas formas de denominación, y no es porque sí, sino que porque tiene producto de la contemplación, ¿no? De esa compenetración hacia esos lugares, hacia esos seres, es que nace una palabra, yo diría, poética, muy culta para referirse a este ser, en este caso el agua. Y así, de esta manera, podríamos decir que Colombia tiene 65 lenguas indígenas diferentes, ¿no? Alrededor de 120 pueblos que habitan en la geografía colombiana. Entonces diríamos que mínimo habían 65 formas de nombrarla en nuestras lenguas maternas, ¿no? Y esa riqueza, pues, para poderla adentrarse a su significado, pues pienso que ya hay un hecho poético, ¿no? Desde las mismas lenguas para referirse al agua. Entonces miren que, claro, cada pueblo indígena encierra en su lengua un mensaje, encierra un mito, encierra una enseñanza, encierra todo un camino, y Rubén al comienzo lo planteaba, decía, es un lenguaje, ¿no? De las comunidades. Claro, el lenguaje del agua es otra forma de adentrarse al ser humano mismo, al lugar donde recorre, ya sea el río, ¿no? Donde está ubicada una laguna. Para nosotros son sitios sagrados, ¿no? Y sus nombres también, pues, representan la vivencia de una madre o de un padre espiritual, y a eso le rendimos, pues, nuestro culto, nuestra danza, nuestro canto, nuestras ofrendas, ¿no? Entonces, creo que cada pueblo indígena encierra en su lengua, ¿no? Todo un mito, no mito, sino, diríamos, toda esa fuerza espiritual de la palabra, que a nosotros nos sirve como una forma de, digamos, de orientarnos, de comprometernos espiritualmente con esos lugares, ¿no? Entonces, esos lugares no son
para nosotros cualquier lugar, sino que son lugares donde se concentran energías, donde se concentran palabras, donde se concentran seres que de alguna manera logran meter sobre nuestro pueblo y sobre el pueblo como tal. Entonces, también diría que Colombia está absolutamente lleno de significados, ¿no? De lenguajes, y qué bonito poder adentrarnos a ello, ¿no? Y creo que la geografía misma no nos ha podido llevar o enamorar para poder adentrarnos a los diferentes ríos que atraviesan nuestro país, ¿no? O sea, la geografía no nos ha enamorado tanto como este libro, como la poesía, es decir, el arte es otro lenguaje de poderlo a uno llevar a aprender, ¿no? Yo creo que el libro encierra ese lenguaje espiritual, que estoy seguro nos va a llevar a aprender los nombres que en la geografía, a veces los profesores a uno le obligan que se aprendan los nombres de los ríos de Colombia y uno quiebra cabeza y se mete allí y sufre. Pero mire que el arte, a través de este libro, vamos a empezar a aprender y va a ser muy pedagógico y va a llegar de una manera muy bonita para nosotros y uno empieza a encontrar nombres que va a empezar a ser muy familiares para esa Colombia escondida que no ha tenido la posibilidad de poderse manifestar, ¿no? Yo creo que a Rubén le debe pasar eso que está describiendo Hugo, ¿no? La sensación de estar reconstruyendo una geografía que no reconocía, que no identificaba, una manera muy distinta de aproximarse. Totalmente. Sí, totalmente. Por eso para mí fue un descubrimiento total y también pensé que en parte era porque yo no he vivido en Colombia por tanto tiempo, ¿no? Y pensé que la mayoría de personas conocían de todas estas comunidades. Yo no tenía idea al principio del proyecto de que habían tantas diferentes comunidades y tantas con sus propios lenguajes. Entonces, al descubrir que no solamente era yo como un colombiano, sino una gran mayoría de personas en el país no conocen esto, que en parte también por eso en el libro está este mapa que Ana dibujó tan elocuentemente sobre nuestro recorrido y quería mucho que este territorio se viera de esta manera y que tuviéramos todas las comunidades que visitamos, porque siento que te da un punto de ubicación del territorio y más entendimiento de todo el proceso de lo que Hugo está describiendo tan claramente, la importancia de esto. Y esto es en gran parte es parte de ha sido parte de nuestro propósito en este proyecto. Hugo, quería preguntarte ya como poeta, y es que cuando se revisa, por ejemplo, poesía española, poesía colombiana, por supuesto, pero los grandes poetas siempre tienen que ver con el agua. Y quería preguntarte si hay alguna razón que hayas pensado como especialista, con esa vocación tan clara por el uso específico del verso, si el agua tiene algo como lo que motivó Lorca, Miguel Hernández. Es muy fácil encontrar todos estos asuntos de los ríos que cruzan las biografías de las personas y que son vertidas en estos versos. De hecho, en el libro Hijas del Agua, Rubén, ustedes invitan a William Ospina también con unos poemas, y uno de ellos, el de Caudal, hermosísimo, que dice: todo lo enlaza el ritmo luminoso, las piedras pronto van a ser tortugas, las aguas vienen persiguiendo el cielo, las piedras huyen en sentido contrario. ¿Le apela el agua en un sentido particular, Hugo? Sí, claro, también hacemos, digamos, referencia, ¿no? a esa madre que necesariamente pues está invitada. Yo digo, por ejemplo, esa laguna. Dicen que esa laguna se llenó con las lágrimas de una anciana. Quisiera saber ahora cuál y cuán grande era su pena. Entonces, aquí podemos ir mirando que
para nosotros es muy importante los lugares donde habita el agua, y dentro de toda esa dinámica, pues recordar todo ese recorrido que de la mano del abuelo, de la mano de mi padre, que fueron autoridades de nuestra comunidad. Para ellos era fundamental, digamos, tener claro cuál es nuestro territorio, ¿no? Y entonces ellos nos invitaban y caminábamos por diferentes lugares. Y van quedando como esas imágenes, como le van explicando cuál es el nombre de cada lugar, ¿no? Nosotros llegamos hasta donde nace de verdad el río Putumayo, estas alturas de las montañas del Valle de Sibundoy. Y pues para mí en mi niñez no era fácil entender que con el tiempo me iba a encontrar que ese río que nace arriba en las montañas del Valle de Sibundoy, territorio, es totalmente pequeño, no es diminuto su nacimiento, pero a medida que hace el recorrido, cuando sale del Valle de Sibundoy y se adentra hacia el medio Putumayo, cambia totalmente. Es una inmensidad del río Putumayo que luego nos transporta hacia la desembocadura del río Amazonas. Entonces, toda esa magia que pues se encierra en estos lenguajes, escuchando a nuestros abuelos, a nuestros papás, nos decían que es muy importante saber el nombre de cada río, porque ahí, por ejemplo, ahí ocurrió un ritual de protección para nuestro territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces nos decían, aquí en esta parte del río se sembró un ritual espiritual para que el territorio del pueblo Canchán, para el territorio de Valle de Sibundoy, siempre viva en paz. Y con el tiempo uno se da cuenta que eso ha sido cierto, ¿no? Entonces, con mayor razón, uno encuentra que digamos, el valor que tienen estos espacios, el valor que tiene el río Putumayo, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Porque ahí fueron sembrados, ¿no? Unos rituales para que el Valle de Sibundoy permaneciera siempre en paz. En tiempos en que hubo, digamos, la acción de la guerrilla o de los grupos armados, ¿no? Siempre el Valle de Sibundoy ha estado al margen de esas situaciones. Y entonces, con el paso del tiempo, hablamos con nuestros taitas y dicen, no, es que hay que cuidar el río, porque ahí está sembrado el espíritu de la paz. Entonces, miren cómo no solamente son mitos de los cuales podemos alimentarnos desde el pasado, sino que son cosas reales que han ocurrido hoy en nuestras generaciones, y que hoy, pues, a mí me alegra hoy estar hablando de alguien que, pues, no le ponemos la atención, ¿no? Y junto a ello, en la realidad que vivimos hoy, siempre mi padre decía algo muy bonito, y dice, los lugares se parecen a los seres que los habitan, a las personas que los habitan. Entonces yo me quedaba preguntándome un poco, como haciendo referencia a eso, y decía, pero ¿por qué mi padre dice eso? Entonces luego me encontraba con el río, me encontraba con el otro río, con muchos ríos también en el Valle de Sibundoy. Y luego venía a Bogotá, ¿no? A otras ciudades, y decía, bueno, el río, ¿qué pasó? Pues ahí iba entendiendo un poco esa referencia que decía mi padre, ¿no? Los lugares se parecen a los seres o las personas que lo habitan. Entonces decía, con mayor razón, me enamoraba más mi territorio, me enamoraba más las prácticas que hacían mis papás, mis abuelos. ¿De qué? Por ejemplo, en cumpleaños, ¿no? Mi papá nos regalaba unos árboles. Y pues, mientras a los niños no indígenas les compraba carros, balón, bicicleta, lo que sea, mi padre de regalo de cumpleaños o de Año Nuevo, por ejemplo, que no es entre el 31 de diciembre, sino en el Buscarate, que Rubén nos acompañó en Sibundoy, lo que llaman el carnaval, para nosotros el Buscarate, siempre hacemos una siembra de árboles. ¿Por qué? Porque es que hay que cuidarlos. Pues miren cómo los abuelos también creaban unas relaciones de enamoramiento hacia estos lugares, ¿no? Después nos explicaba, mire, esa agua que te estás tomando es gracias a ese árbol, a ese cuidado que tú le diste hace 5 o 7, cuando cumplías 5 años, cuando cumplías 6 años, cuando cumplías 7 años. Entonces miren cómo ha existido siempre una relación profunda y una acción permanente, ¿no? De poder, digamos, ser agradecidos con la madre tierra, de ser agradecidos con Mujer, que es la madre del agua, ¿no? Y Bejal, que es la madre del agua, con acciones que hoy uno las mira
las acompaña desde la poesía, pero también las acompaña desde la acción, ¿no? En la sierra, en este momento de la Sierra Nevada de Santa Bárbara, y hemos establecido unas tareas con los niños de las escuelas rurales de la Sierra Nevada. Es un sitio muy importante que proteger, al igual que todo nuestro país, todos los sitios hay que protegerlos, pero hay que sembrar en los niños, ¿no?, ese compromiso. Entonces, acá desarrollamos dos tareas. Uno, la recuperación de especies nativas, de árboles propios de acá de la región, que se estaban perdiendo. Y dos, los estamos plantando en lugares donde hay nacimientos de agua, porque pues finalmente el agua, nuestra madre, es lo que nos da la vida y tenemos que hacer algo por ello. Entonces, no solamente la poesía está en la palabra bonita, sino que también está en el quehacer. Por eso hay un poema que me encanta mucho y que nos lleva a eso, ¿no? Botamanco, dice, bonito debes pensar. Chor Botamanco, Choiguambá, luego bonito debes hablar. Morbetsco Botamano, Abocacha. Ahora ya mismo empieza a hacer eso que pensaste y hablaste bonito. Entonces, creo que hay que, digamos, indicarle a nuestros niños que, digamos, el hecho de que uno esté tomándose un agua no es porque sí, porque tenemos que tomarla, no, sino porque alguien la está cuidando. Creo que es la tarea, ¿no?, para todos, no solamente los que vivimos en la montaña, en el campo, ¿no?, desde la ciudad también hay que comprometer. Creo que este libro va a cumplir esa función de sensibilizarnos, y creo que de querer más a nuestro país, a nuestra Colombia, ¿no? Y por ahí de querer y cuidarla y saber que tenemos esa tarea de ser responsables con nuestros hijos, ¿no? Ya nuestros padres fueron responsables con el lugar que nos han dejado hoy, y ahora nosotros tenemos que ser responsables con los hijos que vendrán después. Yo creo que esa es la dinámica de los ciclos de vida de los seres humanos. Y bienvenido pues en este momento, ese libro, en buen momento llega para saber que todos somos hijos del agua, ¿no? No solamente son hijas, sino que también somos hijos del agua, ¿no? Y que creo que tenemos que ser hijos responsables, porque hay hijos que son responsables y hay hijos que son irresponsables. Los hijos responsables pues hacen las tareas para poder cuidar a su madre, ¿no? Y nuestra madre es el agua también. Y hay hijos irresponsables que a veces se alejan. Entonces, los hijos responsables tienen que llamar la atención de los hijos irresponsables para que se encaminen las tareas que hay que hacer, ¿no? Y creo que como hijo responsable, Rubén está haciendo el llamado a través de este libro, ¿no? Que en el momento llegue. Pues dicho lo que acabo de contar, Hugo, yo creo que Rubén se puede estar sintiendo un hijo responsable de su madre, Hugo también, y quiero hacer una paradita en las imágenes aquí en este capítulo de Sonidos del Agua. Tienen que ver precisamente con la infancia, Hugo, porque Rubén también detuvo la mirada sobre los niños, sobre los más pequeños a lo largo del libro. Aquí están. Rubén, ¿qué sensación eventualmente distinta tuviste a la hora de encontrarte con estos menores, con estos niños que además en los resguardos pues en verdad te están correteando por aquí y por allá, pero también al tiempo, y uno observa eso, Hugo ahora nos corrobora, pero los niños en las comunidades indígenas en general son lo que llamaríamos en la ciudad muy juiciosos, saben muy bien estar en un sitio donde los mayores les dicen que por favor se estén. ¿Cómo fue fotografiar a estos niños, Rubén, en ese sentido? Fue maravilloso porque en realidad los niños en las comunidades, yo siento que tienen un sentido de la familia y digamos, de los padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, tienen un sentido de familia muy, muy formado. Y a la vez la otra cosa tan hermosa que es, son muy amorosos, tienen una inocencia increíble, son muy curiosos, no necesariamente son tímidos, ¿no? Te observan mucho. Cuando los fotografiaba
seguían mis gestos para dónde mirar y cómo hacer muy naturalmente, muy presentes. Todo eso es muy impresionante, ¿no? Sentir que están creciendo en estos lugares, en la naturaleza, con este tipo de estructura familiar, del lado que yo lo percibí en ellos, me parecía algo muy hermoso que siento se refleja en las imágenes de los niños que están en el libro. Hugo, ¿cómo llegó la poesía a su vida en particular? Porque está anclado a la infancia, a un hogar donde hay una palabra permanente por boca de su madre y de su padre. ¿Cómo le marcó su infancia? Que ha contado anécdotas, por supuesto, Hugo, las estábamos escuchando, pero en relación con este aspecto que dice Rubén, ¿no? Ese sentido organizacional de la familia, ese sentido de comunión con la naturaleza, vivir los niños de esta manera. En este sentido, ¿la poesía llega en qué momento de su vida, Hugo? Bueno, la poesía, aquí hay algo muy importante que quiero compartir, y es que, por ejemplo, la palabra poesía no existe en nuestra lengua cancha, ¿no? Entonces, yo no sabía qué es eso, qué es la poesía, ¿no? Y jamás imaginé que iba a terminar escribiendo poesía, ¿no? Pero sí sabía que habitaba en mí, y hoy, en el diario vivir, habita en nuestros niños, en nuestros abuelos, en nuestras mujeres, en los lugares. Porque nuestras lenguas son, digamos, lenguas que han desarrollado un nivel de, digamos, de relación con los seres que se nombran, con los lugares que se nombran, a un punto que cuando uno trata de interpretar esto que le dicen los mayores, uno como que se adentra con esa palabra al ser que están haciendo referencia, ¿no? Entonces, digamos, desde niño uno empieza como a ser simplemente un depositario de una lengua, pero cuando a uno le están contando, le están haciendo un relato, pues empieza a entender el significado de esos seres a los cuales hacen referencia en el tema del agua, por ejemplo, ¿no? Lo que nos cuentan los abuelos, ¿no? Que, por ejemplo, el agua, hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nos dicen que el agua es el llanto de los árboles, entonces uno dice, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que de un llanto uno pueda calmar la sed o pueda revivirle a uno el estado de ánimo, ¿no? O cómo es posible que de un llanto uno pueda alimentarse, si un llanto es para también entristecerse y condolerse, ¿no? Pero entonces, esto lo vengo a entender después, pero en la niñez a uno le van dando como entregando como esas imágenes desde la lengua, y en el momento tal vez uno lo ve como algo, digamos, algo mágico, ¿no? Que le digan que el agua es el llanto de los árboles, para mí, pues era algo grandioso y que me llevaba a decir, bueno, quisiera algún día ver dónde están los ojos del árbol para verlo llorar, o quisiera ver llorar al árbol. Entonces, miren cómo le van quedando a uno estas frases, ¿no? Desde la lengua. Y pues luego, en la práctica, nosotros, digamos, a diario estamos moviendo hechos de poesía, diría yo, ¿no? Por ejemplo, digamos, el agua en referencia a los niños. ¿Qué ocurre en ese momento? El agua es el que le enseña la responsabilidad al niño. ¿Y de cómo? Miren, en nuestra infancia a nosotros nos tocaba, no teníamos acueducto, y nos tocaba ir al arroyo, unos arroyos de agua cristalina, ¿no? Ir a traer el agua y permanentemente tener lleno una vasija de barro, donde nuestra mamá o nuestras hermanas o las tías sacaban el agua pues para preparar los alimentos, para hacer una chicha, para hacer un refresco. Si no llegaba, alguna persona llegaba del trabajo con sed, pues se alimentaba. Pero cuando no había el agua allí, cuando estaba vacía la vasija, ya responsabilizaban a los niños.
niños, porque esa era tarea de nosotros, de mantener permanentemente llena la vasija. Entonces miren que esa relación que se establece entre el niño y el agua es de responsabilidad, porque si no cumples con esa responsabilidad de mantener llena la vasija, pues estás afectando a toda tu familia, ¿no? Y hay un llamado de atención. Luego, cuando nosotros vamos a recoger el agua al arroyo o al río, ¿no? Pues todo lo que se dinamiza ahí, vienen niños de otros lugares, ¿no? Y jugamos y nos echamos agua y hacemos chistes entre unos y otros. Y eso mismo vengo a encontrar, después de tantos años, vengo a encontrarme acá en la Sierra Nevada y aún es vivo aquí, en mi comunidad, pues ya el acueducto hace que se hayan cambiado estas dinámicas, pero acá en la Sierra Nevada es tarea aún hoy de que los niños tienen que ir al arroyo, tienen que ir al lugar más cercano para poder abastecerse de agua y mantener la vasija llena. Entonces miren cómo esa relación de los niños con el agua es un acto de responsabilidad, aparte de, pues, de no divertirse, bañarse, adentrarse allá, jugar, encontrarse con otros niños de otros lugares, ¿no? Entonces miren que esa palabra poética también está muy viva en la realidad de nuestras comunidades, ¿no? Y pues esa mirada se refleja en los niños, ¿no? Que también le permiten decir cómo se disfrutan esos lugares, ¿no? Nuestros niños acá en las comunidades. Y pues la poesía, yo vengo a entrar un poco a la poesía ya cuando estoy fuera de mi comunidad, porque como género yo nunca lo había, digamos, ni lo había adquirido. La verdad no sabía qué era la poesía, pero cuando empiezo a adentrarme un poco a ello, empiezo a encontrar que mi lengua está cargada de muchas metáforas que son la clave de la poesía, y empiezo como a trabajar primero en mi lengua y luego se empieza a tener una transcripción hacia el español, y de ahí inicia este proceso de creación y bueno, andamos en esa tarea, cosa que pues, ha servido también para fortalecer internamente a mi comunidad, pero también hacia afuera para poder dar a conocerlo. Y creo que esa es parte de esa tarea que tenemos de poder movernos en estos mundos, ¿no? La poesía también está en nuestros abuelos. Por ejemplo, en nuestra lengua decimos botamambillá. Botamambillá es la mujer o el hombre de la palabra bonita. Hugo, pero es que son 3 libros ya, ¿no? Está Mi fuego, mi humo, mi tierra y mi sol. Está No somos gente. Está Danzantes del viento, que además se hizo merecedor de un premio al Ministerio de Cultura 2002, que se puede descargar por fortuna, se puede leer la poesía de Hugo Jamioy. Esto que estaba contando Hugo, Rubén, a propósito de las enseñanzas, ¿no? De cómo se va inculcando el cuidado del agua desde la infancia. Me trae también a la memoria ese texto que ustedes le solicitaron a Mama Shibulata Zabata y que les hace justamente, cuentan ustedes, la recomendación de que hay que proteger las fuentes del agua. ¿Ha habido un sentido ya de responsabilidad en ese asunto, una vez terminado el libro, escuchando estas voces, entendiendo todo lo que significa en relación con esa cosmogonía que efectivamente es responsabilidad y cuidado? ¿Te ha pasado que emerge un tipo de responsabilidad distinta ahora frente a ese líquido, frente al concepto, la noción y el hecho físico del agua? Totalmente, y creo que no solamente con la experiencia de vivir este proyecto por estos 3 años, sino también lo que está sucediendo globalmente con el calentamiento global y cómo está afectando la manera en cómo está afectando el agua, ¿no? O sea que creo que se ha vuelto algo muy presente en nuestras vidas, y digamos, cuando yo oigo a Hugo hablar sobre el agua, yo lo podía oír todo el día, ¿no? Porque la manera en cómo él va entrelazando el tema de una manera o de otra es algo que admiro mucho, y hay tanta enseñanza en cada punto que él está tocando, que es algo muy, muy hermoso poder escuchar.
Hugo, vamos a querer seguir escuchando su voz, como dice Rubén, esas palabras que además van entrelazando ideas, pero yo a través de los poemas, tanto en lengua kamsá como en su tradición en español, ya para finalizar este viaje que hemos llamado Viaje al Territorio del Agua, Hugo. Haré una lectura de unos textos que están en mi lengua, que están contenidos en el libro Danzantes del Viento. Es un libro bilingüe, como decía Rocío, lo pueden descargar del Banco de la República, en la biblioteca Luis Ángel Arango. Está disponible no solo este libro, sino toda la colección de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia. Son 8 tomos y les invito a que se acerquen, que encontrarán cosas muy bonitas que están trabajando en los pueblos indígenas. Franci, doñas que Tzatahuatzintuna, Achbe Shoshon Hawachan, Chausenandimu, Franci, Jesundu Watemba, Chabe Mamá, Chautego Shana, Basete Moroscan. En la tierra, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Donis Jetskenach, Yusinsebor Hauyanan, Achbe Bonshan Shoyon, Donis Jetskaluarun, Akvinkenatzun, pero Chiluarun Dalianak, Akviamun Sehuajón. No todos los lugares. Solo quiero decirte, hijo de mi vida, que no todos los lugares son tuyos, pero cada uno de ellos guarda algo para ti. Tondaichi Atayan, Jisun Genoquabo. Taitan Chayushan, Chitlumashangar, Sin Genoquabo, Botaman Shlop Tojobanille. Chitaita, Achrinchan, Bunokendanan, Tojobe Konai Shon Kauna. Achindoichi Atuga. Sunjin, Sunungung Bilwaro, Setachumwan, Tram de Juarnaya. Chentran, Tonsatoy. No dije nada, solo pensé. Esas plumas que lleva el Taita en su corona me hicieron pensar en la muerte de un guacamayo. El Taita, que caminaba distante de mí, se acercó y me dijo: yo no lo maté, lo recogí en el salado de los loros. Fue mi ofrenda para adquirir el poder de adivinar el pensamiento. Luego se marchó. Shekwachun Betrasho. Shabanamna, Shekwachun Betrasho, Sebonan, Achbetaita Chanubayan, Doknatek Tarangakan, Chacotzinal. Los pies en la cabeza. Siempre es bueno tener los pies en la cabeza, dice el Taita, para que tus pasos nunca sean ciegos. Yo ahora quiero leer un texto en español. Este es un texto que escribí dedicado a un hermano en Vera que conocí hace 15, 20 años, que desafortunadamente fue desaparecido cuando él defendía a su pueblo en Vera frente a la represa de Urrá, y justamente se llama así. Quiero dedicárselo en la memoria a Kimi Pernía, que fue un amigo que desapareció. Desencantos de Urrá. A mis hermanos en Verá, a su tierra de Urrá inundada, para iluminar los ojos y encerecer el alma. Al tiempo que se inundó Urrá, las ciudades se inundaron de transeúntes hambrientos. Al tiempo que se hizo la luz, se quedaron ciegas las familias en Verá. Al tiempo que flotan los sueños en el Urrá inundado, duermen los cuerpos en las calles de una ciudad. Al tiempo que se extienden manos ancestrales, los transeúntes niegan sus raíces. Al tiempo que lloran los niños en Verá en los brazos de sus madres desterradas, les tienen padres responsables. Al tiempo que buscan refugio en la ciudad, los guardianes de la seguridad nacional los destierran.
tiempo que sale el sol, se ve la noche en sus ojos. Al tiempo que llega la noche, en las ciudades de este país, los en verá se arropan con el manto de sus añoranzas. Finalmente, quiero leer este texto que se titula Analfabetas. ¿A quién llaman analfabetas? A los que no saben leer los libros o la naturaleza. Unos y otros algo y mucho saben. Durante el día, a mi abuelo le entregaron un libro. Le dijeron que no sabía nada. Por las noches, se sentaba junto al fogón. En sus manos giraba una hoja de roca y sus labios iban diciendo lo que en ella miraba. Muchas gracias, Hugo. Esto se merece un aplauso para Rubén Afanador, para ambos que están construyendo cada uno desde su propia voz, desde su propio talento, una idea de la Colombia que ojalá tome fuerza, que ojalá invada un caudal de verdad desbordado el territorio, que nos lleve de manera muy profunda, ¿no? Más profunda. Como bien decía Hugo, es nuestra responsabilidad frente a los hijos, a las futuras generaciones, entender que el sentido de cuidado del país tiene que empezar por el agua, probablemente, y el agua nos llevará a los grandes asuntos, a la cabeza de esa anaconda que también se transforma en las desembocaduras de los ríos que forman su cuerpo en las grandes poblaciones. Hugo Jamioy, Rubén Afanador, muchas gracias, qué gusto en este viaje al territorio del agua. Creo que hemos logrado trasladarnos, Rubén. Sé que los viajes han estado detenidos este año por cuenta de la pandemia. Quizás este ha sido el primer viaje de todo el año 2020, Rubén, que has logrado hacer y por este motivo fundamental que es presentar en Colombia, en tu país, Hijas del Agua. Así es, ha sido muy surreal poder venir a Colombia en este momento y lo deseaba mucho poder estar acá para el lanzamiento del libro y el plan había sido, si no hubiese existido la pandemia, iba a estar viniendo cada mes porque estábamos trabajando en la edición del libro y todo eso. Así que poder venir a este momento para poder estar en persona acá y lanzarlo desde acá ha sido muy especial y a la vez muy surreal porque en todo lo que el mundo está sintiendo todo este año, algo tan universal, algo tan... Ahí hay un mensaje muy poderoso y siento que en el proceso de este proyecto, cuando tenemos este respeto a la naturaleza y a nuestras comunidades, de ahí tenemos mucho que aprender y observar. Yo imagino, Hugo, que por su lado, que como hemos dicho, es viajero incansable, transita el país por cuenta de su vocación, de sus talentos, de su actividad artesanal también, porque es miembro de una familia de tradición artesana muy arraigada en el Valle del Sibundoy. Hugo, este libro, Hijos del Agua, me atrevo a pensar que también va a ser toda una aventura y un viaje propio, el que ustedes también entre las comunidades, Hugo en particular, como Kansá, con la comunidad Arhuaco, puedan ver el libro entre todos, porque tampoco es muy frecuente, Hugo, y nos corriges, por favor, qué tanto reconocimiento y conocimiento se tienen las comunidades en Colombia entre sí y cuánto podría ayudar también este libro a que haya una interacción étnica quizá más honda, más profunda. Claro, va a ser una forma, un camino nuevo, ¿no? Para poder recorrernos entre nosotros mismos, porque si yo me remito a mi infancia, para mí también era muy difícil poder reconocer que en el país había tantos pueblos indígenas. En mi infancia recuerdo a mi padre como líder, al único lugar que nos había llevado era Nariño y el Cauca, donde están los indígenas, los pastos, los yacingas, están los Misak, los Nasa. Hasta ahí llegaba mi reconocimiento.
pero después cuando ya llego a la universidad, pues se amplía todo digamos, la visión hacia el país y coincido con el proceso de la nueva constituyente y conozco más indígenas, entonces ahí quise como conocer más y logré recorrer varias comunidades, pero uno quisiera que esa fortuna que uno ha tenido de recorrer tantos lugares también lo tengan otras familias y las comunidades, pero va a ser difícil, tal vez imposible. Entonces, para lograr hacerles viajar también a través de los libros, creo que Hijos del Agua nos va a permitir poder hacer que nuestras comunidades allá en los recónditos de la Sierra Nevada, poder hacer que ese libro transite por allá y contarles que en el Amazonas existen ellos, ¿no? Y que esa fotografía está ahí, va a ser algo muy bonito, además, porque en este momento, pues, desde hace 2 años, fundé la Biblioteca y Casa de la Memoria de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, eso para nosotros va a ser algo muy valioso, contar con este libro en nuestra biblioteca en la sierra y poderlo hacer caminar. O sea que este libro ya va a ser un caminante más en la sierra. Cuando estemos en otros lugares del país y en otras bibliotecas, ojalá esté, voy a solicitarlo para que también camine este libro en nuestro lugar, ¿no? Yo creo que va a ser una bonita herramienta para poder adentrarnos a reconocer nuestro territorio, porque hay que saber que Colombia es un país analfabeta de lo indígena, y entonces creo que ese analfabetismo de lo indígena va a empezar a cambiar, y creo que este aporte de este libro nos va a ayudar a que ese analfabetismo lo podamos superar, ¿no? Entonces, bienvenido, y claro, va a ser una herramienta, un camino que nos va a permitir reconocer a nuestro país, ¿no? Y yo lo disfrutaré. Un poco simbólico, pero a través de tu ventana te lo paso. No, yo espero que recibes el libro. Nos llegue nuestro ejemplar acá, que no solamente nos llegue acá, sino que Rubén nos visite acá, ¿no? Porque yo les he comentado a la gente de mi comunidad y a la gente acá de la sierra, de mi otra comunidad, que pues la persona que algún día va a visitarnos es alguien muy valioso, que esperamos su visita, y seguro estoy que acá la comunidad va a estar muy, muy feliz de su visita, Rubén, usted mismo dándoles a compartir, ¿no? este nuevo hijo que empieza a transitar en este país. Así que, pues, espero el libro, lo voy a disfrutar. Ahora voy a visitar a mi madre, quiero mostrárselo, porque ella va a ser muy feliz, ella me encanta, y es muy vanidosa mi madre, mirar que su comunidad está representada, ¿no? Una mujer de 85 años que aún sigue tejiendo y sigue enseñándonos, ¿no? Y voy a sentarme al lado de ella para poder disfrutar este libro, y lógicamente acá en la sierra con los mamos, con las autoridades, con los niños, que es muy necesario que ellos también puedan viajar a través de estos libros. Muchas gracias, Rubén, por este aporte. No, gracias a ti. Quería mencionar que, bueno, me encantaría muchísimo regresar y tener una reunión contigo y con las personas que mencionas. Sería muy hermoso poder viajar por el libro y mostrarlo. Sería algo increíble. No sé si Rocío conoce que Hugo es un tejedor increíble y que en sus tejidos estos son como unas cintas, ¿no? Y en él teje las poesías de las que, ¿no? Y el día que yo conocí a Hugo por primera vez fue gracias al que el carro que nos estaba llevando a Nabusimaque se dañó y tuvimos que parar en Pueblo Bello mientras que el conductor resolvía el problema, cómo íbamos a poder llegar a Nabusimaque, y él sugirió por qué no van a la casa de mi familia, ¿no? Y nosotros fuimos porque queríamos conocer al esposo de Hugo y ver lo que ella teje, que es tan hermoso. Y ahí conocí yo a Hugo, y Hugo me mostró este tejido que él hace tan increíble con sus frases de la poesía. Y yo le encargué una porque me pareció tan bello el escrito, y a la vez
lo intricado del tejido y lo demorado que debe tardar para hacer algo así. Y fue muy lindo hace como un año, sí, fue hace un año que me diste el que me habías hecho y lo tengo en un lugar muy especial en mi casa y lo veo casi todos los días. Y es uno de mis tesoros de la experiencia de este viaje en este proyecto. Bueno, ya lo están esperando más, entonces. Bueno, Hugo, eso es un chumbe, ¿no? Sí, en nuestra lengua decimos chombiach, y chombiach hace referencia al lenguaje simbólico que plasman nuestras abuelas, porque pues, el tejido es de nuestras abuelas, ¿no? Pero mi madre dijo que ustedes como hombres también tienen que aprender a hacer las cosas que hacemos las mujeres, y por eso en nuestra casa los hombres todos somos tejedores, ¿no? Y para mí es una alegría saber que heredé de mi madre esa técnica, ¿no? Y ese arte, y pues me acompaña siempre. Uno de mis sueños es algún día construir un espacio donde pueda tejer mucho de lo que aprendí de mi madre, pero también hacer esto que menciona Rubén, que es escribir muchos poemas y hacer una selección de diferentes poetas del mundo, ¿no? Y poderlos escribir y tenerlos en un lugar para que la gente lo visite y lo disfrute. De hecho, en Estados Unidos, no recuerdo, hay una biblioteca que se llama la Biblioteca de los Libros Raros del Mundo. Invitaron a mi madre y allá está depositado un chumbe de 7 metros de largo, hecho con dos muestras, ¿no? Y entonces allá reposa ese libro raro, que en nuestra lengua decimos chombiach, y que cuando uno lo va, digamos, desenvolviendo, cada símbolo cuenta un relato. Desafortunadamente, pues, nuestras generaciones hemos perdido la posibilidad de leer en nuestros símbolos, pues porque nos impusieron esta otra forma de lectura, ¿no? La otra religión, la lectura alfabética, pero siempre hago referencia a la riqueza que guardan los japoneses y los chinos, ¿no? Con sus formas de escritura propia, ellos lo supieron mantener. Pero nosotros deberíamos estar escribiendo en estos símbolos, pero bueno, ahí están nuestras abuelas y es muy mágico poder escuchar cada relato. Entonces, ahí está, y bueno, intentaremos seguir tejiendo, ¿no? Y estaremos esperando a Rubén, a Rocío allá con estos tejidos y los mensajes que se guardan ahí en los chumbes, ¿no? Como dicen las abuelas, Kamsara, Inga, ¿verdad, Hugo? A los niños se les enchumba. Hemos hablado mucho de niños, mucho de infancia. Les agradezco que hayan hecho esta reflexión tan inmensa a propósito de cómo transmitir todo esto. Y a Rubén también decirle que ya enchumbados, ahora es Hijas del Agua, la que hay que enchumbar literalmente para llevarlo a todos esos sitios que menciona Hugo. Lástima, tengo siempre un chumbe aquí al lado y no lo estoy encontrando en este momento. Pero bueno, y nuestra mamá pastora, que es la mamá de Hugo Jamioy, experta tejedora de chumbes. Por cierto, y por último, para terminar, es que el relato del agua, que es lo que nos ha traído acá juntos, está siempre presente en los relatos del chumbe, ¿correcto, Hugo? Sí, hay un símbolo ahí. Hay varios símbolos. Sí, hay una zigzag, pero hay otros, por ejemplo, hay uno que me encanta mucho, que es la representación de la madre gestante, ¿no? Y es una forma donde se dibuja el útero y abrazado con el zigzag de la representación del agua, ¿no? Y dependiendo de la posición en que esté, es el estado, digamos, el mes en que está la mujer, ¿no? En su etapa de gestación, nos indica el mes en que está, y cada mes tiene una representación y significado, y una forma de alimentar al bebé que está en el vientre materno, ¿no? Luego, cuando nace, la mamá tiene que tejer un chombiache para poderlo enchumbar, y lo enchumba desde los hombros hasta taparle los pies, entonces parece que queda como un tamalito, y queda muy lindo porque los dibujos, el colorido, pues, es muy hermoso, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Se hace porque, digamos, en los momentos en que la mamá no está, ¿no? Él siente que le hace falta el abrazo de su mamá. Entonces, cuando se le enchumba, ahí están las manos de la mamá, y espiritualmente está las manos de la mamá, está el espíritu de su mamá, está el seno,
Y él entonces enchumbadito está de esta manera y siente que su mamá lo está abrazando. Entonces es una medicina, ¿para qué? Para que los niños cuando están sueltos, ellos se mueven y se asustan. ¿Ya? Se asustan, cualquier movimiento y se asustan. Entonces cuando están enchumbaditos, ellos tratan de moverse y su movimiento es de todo el cuerpo y no se asustan. Entonces es una medicina para cuidarlos contra el susto. Entonces miren que nuestras abuelas siempre crearon en torno a lo que hacían, siempre algo más allá del simple hecho de un objeto. Entonces el chumbe nos daría para hablar también otro rato, pero en principio, bueno, está allí y también pues decirles que es otra forma de escritura. ¿No? No es que los pueblos indígenas no sepamos escribir, sino que lo que se impuso fue una escritura alfabética, ¿no? El alfabeto nos obligó a escribir de esa manera y pareciera ser que fuera la única forma de escribir, pero nosotros tenemos nuestra propia escritura que está en los símbolos que plasmamos en los tejidos. Y en el caso de nuestro canchá, está en el chombiache, en el chumbe, hay una cantidad de símbolos que son nuestra propia forma de escribir. El Pachacuti de los pueblos indígenas. Hugo, efectivamente, le tenemos que hacer muchos capítulos a todo esto, ojalá siempre con Rubén, afanador, ojalá siempre con Hugo Jamioy. Ahora sí, gracias a toda la audiencia por habernos seguido. Y aquí ponemos una pausa al viaje de territorio al agua. Muchas gracias.